Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Futbología. Y hoy toca hablar de lo que va a ser la final de la Champions el sábado entre Inter de Milán y Paris Saint-Germain. Será la segunda oportunidad que se encuentren equipos italianos y franceses en una final de Champions. Paradójicamente, la primera había sido en el 93, aquella final que gana, que va de la mano también con otra estadística que lo vamos a remarcar a lo largo del video, pero que la gana el Olympique de Marsella, el clásico rival de Paris Saint-Germain, y se la gana al Milan, al rival también del Inter. Bueno, esa es la paradoja de la vida. Vamos a hablar en este video cómo llegan ambos equipos a la final, su pasaje, no solamente por lo que ha sido en la Champions, sino también en sus respectivas ligas. Un equipo que está en la capacidad de ganar el triplete, como es el equipo de Luis Enrique, ganó la Ligue 1, acaba de ganar la semana pasada la Copa de Francia ante el Reims, y con la oportunidad de ganar el triplete en esta Champions. Por su parte, el Inter, que bueno, le costó una barbaridad, sobre todo el cierre de este año. Había tenido entre todo un buen 2024, metiéndose en puestos importantes en la fase de la Liga de la Champions, teniendo una ventaja considerable también en ese momento ante el Napoli o ante la Juventus en la Serie A, pero claramente uno revisa los resultados y cómo terminaron y le apuestan desde lo económico, y también porque para ellos no se acaba la temporada, porque tienen el Mundial de Clubes, igual que el Paris Saint-Germain, pero dentro de eso se quedaron eliminados en semifinal de la Copa Italia ante el Milan, y no pudieron quitarle el Scudetto al Napoli de la mano de Conte, un ex conocido suyo, ¿no? Quedó eliminado, recién decía, de la Copa Italia, no ha ganado ningún trofeo porque ni siquiera la Supercopa Italiana le había ganado al inicio de temporada, y le apuestan todo a lo que va a ser la Champions. Viene de eliminar en semifinales, vamos de adelante hacia atrás, viene a eliminar el Inter, en este caso, en una probablemente de las mejores llaves en la historia de la competencia, ante el Barcelona en un global de 7-6. Una jugada que llevó una llave que lo que llevó al segundo partido al tiempo extra. En un momento el Barça estaba clasificando y faltaban 2 minutos e hizo el gol a Servi para llevar, alargar ese partido. Y bueno, el Inter merecidamente, dentro de una llave muy pareja, porque probablemente si pasaba el Barça también iba a ser justo, pero el Inter se vuelve a meter en su segunda final de Champions, no consecutiva, pero sí en esta última era Inzaghi, venía a jugar hace 2 años la final ante el Manchester City, y está repasando un poco las alineaciones de ese equipo, pero vamos primero también, para no desordenarnos, con lo que fue su pase, su llave en cuarto de final ante Bayern Múnich, el equipo anfitrión, el equipo en el que se va a jugar la final en su estadio. El Inter le ganó en Alemania y empató en Italia, muy sólido. El Inter es un equipo que no ha perdido en los duelos de mata-mata en la Champions, y si no vamos más atrás, le ganó al Feyenoord, que venía a eliminar al Milan, pero el Inter en estos duelos ante rivales complicados, porque tener al Bayern y tener al Barça, y pasar a ambos es muy considerable, ¿no? Uno por ahí claramente se queda de los resultados, desde los trofeos, pero el Inter fue muy sólido, siendo un equipo que hasta antes del partido o de la llave ante el Barça había recibido muy pocos goles. Es cierto que queda expuesto, también por la gran capacidad de los delanteros del equipo culé, que lo hicieron pasar mal, sobre todo cuando el Inter se puso 2-0 en ambos partidos, porque el Inter comenzó ganando, tanto en Montjuic y en el Giuseppe Meazza 2-0, y el Barça terminó dándole vuelta al partido, o por lo menos equiparándolo de resultado. Pero bueno, el Inter llega a la final con jugadores que tienen ya mucho tiempo de conocimiento entre ellos, desde la idea. Uno por ahí repasa que no sé si el Inter ha marcado una época o está marcando una época de que volver a ver a equipos, hoy por hoy en el mundo, en Europa, que jueguen de una determinada manera, con un determinado sistema, el 3-5-2. El Inter, el Manchester United, pero bueno, el Manchester no tiene los jugadores que tiene el Inter, y tampoco es que el Inter hoy por hoy tenga una plantilla, un crack, dos cracks, es más es un equipo, es un colectivo, sí, pero que saben replegarse, saben complementarse, y eso hace a este equipo, justo finalista de la Champions. Teníamos un poco la posible alineación de lo que podía ser
el día de mañana, sábado, ante el Paris Saint-Germain, que es básicamente el equipo. Ambos clubes o ambas alineaciones se podrían decir que están casi confirmadas al 90%, ¿no? Por ahí hay algunas dudas en el central del Inter y en quién acompañe en la ofensiva al Paris Saint-Germain, pero si hay algo positivo dentro de eso, sacando el factor lesiones, que siempre puede llevar una molestia en la planificación para la final. Sacando eso, el Inter formaría con Sommer, que no me cuesta decir la revelación porque es un tipo de una edad ya considerable, pero lo que ha explotado el arquero, sobre todo en la llave ante el Barcelona, siendo para mí la figura de la llave, taparía Sommer, Dumfries, que fue el MVP de la llave, para mí del MVP de la llave por la participación y por lo que hizo 2 goles y 2 asistencias, si mal no recuerdo, 3 goles, creo que hizo. Pavar, ahí está la duda si juega Pavar o el otro central, se me fue el nombre, Acerbi, Bastoni, Di Marcos, Calhanoglu, Mkhitaryan, Varela, en ese 3-5-2 y arriba Lautaro Martínez y Turán. Y un poco le llevaba al dato que tenía sobre lo que fue la alineación del Inter en la temporada 2022 y 2023, centrándome obviamente en el partido de la final, sacando a Onana por Sommer, que es el portero. Después eh, repetirían Acerbi, Bastoni, Dumfries, Nicolò Varela, Calhanoglu, Di Marco, Lautaro y Lautaro Martínez. O sea, es más del 60%, ¿no? Turán por Seco, claramente hay una evolución en eso. Sombra por Onana, obviamente. Y después los centrales, igual, no creo que haya tanta diferencia. En ese tiempo estaba Brozovic, ahora está Mkhitaryan. Pero el Inter es un equipo que, miren, estamos hablando de 2 años y ha cambiado casi nada su plantilla. Es un equipo que ha gobernado en el último tiempo el fútbol italiano. Pasan estos inconvenientes, como que, bueno, tienes que afrontar 3 torneos, hay poco descanso. Creo que comenzó muy bien el Inter y le ha costado este sprint final del torneo, empatando partidos, sobre todo el 2-2 ante Lazio, que lo dejó con la oportunidad del Napoli de ganar el Scudetto en la última jornada ante el Genoa. Y bueno, el Inter no pudo llevarse el Scudetto, pero como le decía al inicio del video, ¿no? Apunta todo para esta final de la Champions. El Inter que ganó la Champions acá tenía el dato en el 64, que le gana el 3-1 al Real Madrid, y también la gana en el 65 ante Benfica, 1-0. El Inter tiene 3 Champions y bueno, ahora tiene la oportunidad de llevar a su cuarta final de la Champions. ¿Tenía algo más? Bueno, no tenía algo más del Inter. Es un gran equipo, un equipo que creo que en la llave ante el Barça, en la vuelta, tenía algunos jugadores lesionados. Decía Lautaro en las entrevistas que dio hoy a medios internacionales en horas de la mañana que estaba algo sentido en el partido ante el Barcelona. Hizo el gol, hizo el primer tanto y provocó el penal, ¿no? El segundo tanto del Inter. Y Lautaro ya está recuperado, no tuvo minutos o tuvo pocos minutos ante el Como, que fue en la última fecha de la Serie A, pero Lautaro ya está 100% recuperado y podrá hacer dupla con Marcos Turán en la final de la Champions. Pasemos ahora a hablar del Paris Saint-Germain, el equipo de los jeques catarí, que creo que ya a estas alturas pasó de tener ese estereotipo, ese prejuicio de ser un equipo comprador, que bueno, lo sigue siendo, pero comprador de estrellas, de figuras, de jugadores consolidados, y que en base a ellos se forme un colectivo cuando claramente es todo lo contrario. Es importante primero afianzar el colectivo para que de ahí las estrellas reluzcan y que haya individualidades que terminan siendo determinantes en los partidos. Y pasa ahora con el Paris Saint-Germain, ¿no? Que hizo, no, claramente lo más importante fue la incorporación de Luis Enrique post Mundial de Qatar, que no le fue de la mejor manera con la roja, y llega a este Paris Saint-Germain en el cierre del ciclo de Mbappé en el Paris Saint-Germain. Hay una serie o una miniserie en Max, no tenéis ni puta idea, se llama, una serie que está basado, si bien es cierto, en la vida de Luis Enrique, pero que se centra en lo que fue su pasaje en su primera temporada en el Paris Saint-Germain, en la que llegó a semifinales de Champions y no hubiera sido por la eliminación
injusta, como lo recién lo marcábamos en los distintos análisis ante Borussia Dortmund. De hecho, Luis Enrique decía, y hay un clip que se hizo viral, no en el que hablaba de su hija, sino en el que tenía una charla privada con Mbappé, diciéndole que, bueno, tú conoces o tú eres fan, según contaba Kylian, de Michael Jordan, y Jordan no solamente era un atacante, no solamente era una persona que tenía una barbaridad de canastas, sino también en la última etapa de su carrera comenzó a defender, comenzó a hacer tapones, comenzó a ser un jugador más pensando en el colectivo, y eso era algo que Luis Enrique no lo tenía en Mbappé. No lo tenía porque claramente era el jugador que le costaba siempre los repliegues defensivos, los recorridos, por ahí dejaba expuestos a los laterales, ya sea si juegue por izquierda o por derecha, y era lo que le incomodaba a Luis Enrique. Hay que tener claro que a Mbappé no se le puede decir mucho, ¿no? Porque todo lo que no te puede llegar a dar en los repliegues defensivos o en los distintos recorridos en el campo, cuando tiene la oportunidad de encararte, tiene la oportunidad de ser influyente en el marcador para hacerte ganar un partido, lo va a hacer. Kylian debe ser en los últimos 3 años el mejor jugador del mundo. En la actualidad no me queda la menor duda. Pero Luis Enrique entendió que la salida de Kylian del Paris Saint Germain, dentro de ese fracaso, si quieren, institucional, porque entiendo que los directivos o los jeques catarí tenían un proyecto con Mbappé, que sea su jugador franquicia en el resto de la temporada. Luis Enrique vio dentro de eso una oportunidad de amoldar un colectivo, de ser un equipo, primero, tácticamente responsable y segundo, que se eliminen los egos del vestuario. Un Paris Saint Germain que tuvo en inicios cuando lo compró el jeque catarí o los empresarios catarí trajeron a Ancelotti, trajeron a Ronaldinho, trajeron a Beckham, trajeron a Ibrahimovic, en menor medida a la Bessi y María Cavani, y después con lo que fue el último sprint con Ramos, con Messi, con Neymar y con Mbappé. Un dato medio raro es que, por ejemplo, el Paris Saint Germain le pagó la cláusula al Barcelona por 200 millones de euros por Neymar Jr., ¿no? Barcelona, para intentar restituir a ese Neymar que se figura del Barcelona, trajo a Coutinho, trajo, no recuerdo a otro más, pero al que sí trajo fue Dembélé, que lo sacó del Borussia Dortmund. Y ahora después el Paris Saint Germain le pagó la cláusula o le pagó, sí, la cláusula al Barcelona por Dembélé y pagó 50 millones de euros. Negociazo, ¿ah? Trajo también a Kvaratskhelia. Voy un poco con el 11 del Paris Saint Germain que vocea para lo que ha sido, para lo que va a ser la final de mañana, con Donnarumma en el arco, Hakimi, Marquinhos, William Pacho y Nuno Méndez. Un Donnarumma que fue mucho tiempo vapuleado por su error en esa llave icónica ante el Real Madrid en el Bernabéu, en la que erra en el pase y de ahí viene la remontada del equipo de Ancelotti. Y yo creo que esta temporada Donnarumma está demostrando lo valioso que es, el gran portero que es muy joven, no pasa los 25 años y es un tipo que dentro del arco, o sea, cuando, cuando no tiene que salir de vacía, una barbaridad, hay una tapada que le saca, no sé, en el partido de vuelta me parece que es a Saka del Arsenal, impresionante lo que viene siendo la temporada del portero italiano, Hakimi y Nuno Méndez. Para mí, hoy por hoy, si quieren compárenlo con Koundé y con Valde, pero para mí los dos mejores laterales del mundo en la actualidad, y sobre todo Nuno Méndez muy joven, en la saga central, Marquinhos, experiencia con William Pacho, un jugador que venía de la liga belga. De hecho, va a ser o sería en todo caso la primera vez en la que si el Paris Saint Germain se consagra campeón, en la que un jugador ecuatoriano gana la Champions. Había ganado Antonio Valencia, Derwis Estupiñán, la Europa League. Hace unos días ganó Moisés Caicedo la Conference League y ahora William Pacho va a jugar su primera final de Champions, obviamente, y se consagraría si es que el París gana en el primer ecuatoriano en ganar una Champions. Así que bueno, es un buen dato ese en el medio campo. Los dos portugueses que te comen, una máquina son de presionar, un equipo con dos volantes con mucho vértigo, con mucha intensidad, como Vitinha y Neves, un Fabián Ruiz más pensante, futbolista que se encarga de repartir el juego, hacer la armonía del fútbol del Paris Saint Germain, y después Kvaratskhelia, que es la incorporación del Napoli, que lo incorporó el Paris Saint Germain al Napoli esta temporada. Ousmane Dembélé, para mí,
candidatazo para llevarse el Balón de Oro. Y por la otra banda hay dudas si que juega Doué o Barcola. Para mí juega Doué, pero bueno, es lo que tenía un poco repasado en AS en la previa en la previa de la grabación de este video. Me parece que Germain es el quinto equipo que ha jugado finales de Champions. Lo jugó el Reims, lo jugó el Saint-Étienne, lo jugó el Olympique de Marsella, que bueno, lo ganó en el 93, le ganó al Milan. Es el único título francés en Champions. No hay otro francés que haya ganado la Champions. Bueno, también jugó la final el Mónaco en ese 2004 extraño en el fútbol, ¿no? Por ejemplo, Sudamérica ganó Once Caldas, que era su primera Libertadores. La Eurocopa la ganó Grecia. Esa final en la que juegan Porto y Mónaco, que la gana el equipo portugués, con Murillo como técnico. Y desde el 2004 es la primera vez que no llegan a la final de la Champions, ya sea un equipo alemán, un equipo inglés o un equipo español. En este caso va a ser un equipo italiano y un equipo francés. Algo que tenía que decir, sí, la data que les marcaba al inicio del video sobre lo paradójico que ha sido en Múnich, las distintas finales de Champions, será la quinta final de Champions en Múnich, la segunda en el Allianz Arena, las tres primeras habían sido en el Olímpico de Múnich. En el 79 el Nottingham Forest le gana al Malmo y consigue su primera Champions, el equipo inglés. En el 93, recién marcábamos, el Marsella le ganó por la mínima diferencia también al Milan. En el 97 el Borussia Dortmund le gana 3-1 a la Juventus, consiguen ambos también su primera Champions. Y en el 2012, la primera ya en el Allianz Arena, en la cancha del Bayern. El Bayern perdió una final en su cancha, increíble, por penales. Los Blues terminan consagrándose campeón por primera vez en la Champions. Se podría dar en este caso, si es que la gana el Paris Saint-Germain, de que vuelva a ganar en Múnich o que en todo caso vuelva a ganar su primera Champions en la cancha del Bayern de Múnich. Bueno, hemos llegado al final de este video. Déjenme en los comentarios sus favoritos para mañana de la final en Múnich de la Champions temporada 2024-2025. Se cierra ya eh, las ligas europeas y lo que es esta temporada europea. Está el factor, obviamente, mundial de clubes. Pero si bien es cierto, es parte de esta temporada, creo que en el mundo del fútbol, en los últimos tiempos, lo que termina consagrando y termina siendo el cierre de la temporada es esta final de Champions. Muy pareja, repasaba al inicio del video un poco cómo son las casas de apuestas, ligeramente favorito el París Saint Germain, pero en general es una llave muy pareja. Bueno, sí, un poco para recordar de que esta es la segunda final que va a jugar el Paris Saint Germain a Champions. La primera había sido en esa burbuja que se dio en Portugal, en la que se jugó 8 partidos, recuerdan, en la que el París le gana en semis al Olympique de Lyon y en la final pierde por la mínima diferencia ante el Bayern. En una Champions rara, extraña, hay que decirlo, porque no se jugó en cancha neutral. Obviamente el argumento era la pandemia que estaba afectando en ese momento al mundo, y decidió la UEFA terminar la Champions de esa manera. Pero ahora el Paris Saint Germain tiene la oportunidad, luego de hacer un gran torneo, un inicio que le costó porque terminó metiéndose a esos playoffs, pero de los mata-mata hacia adelante, ha eliminado a 3 equipos de la Premier League, la mejor liga del mundo en la actualidad: Aston Villa, Arsenal y el equipo que terminó siendo campeón de la Premier, como el Liverpool. Si me preguntan mi favorito para mañana, creo que mañana me como un croissant en horas de la tarde. Que estén bien y nos vemos en una siguiente oportunidad. Adiós.